Tengo el honor de coordinar esta reunión, este webinar, la llegada de esta crisis sanitaria mundial impensada nos ha hecho familiarizarnos con estas herramientas para continuar con la educación médica continua. Desde la Federación Argentina de Cardiología hemos iniciado una serie de webinars, 2, a veces 3 por semana, con temas que son de interés. Y el tema de hoy es de muchísimo interés. ¿Qué pasa con la prevención cardiovascular o con la salud cardiovascular en tiempos de pandemia? Hace poco, la mayoría de las sociedades de la Federación Argentina, la Sociedad Argentina, el Colegio de Intervencionismo Cardíaco, todos han hecho algún comentario respecto de que muchos pacientes minimizan sus síntomas por no salir de sus hogares, por temor a la pandemia, por temor al contagio, y esto podría incrementar la morbimortalidad cardiovascular. Hoy nos vamos a referir a la salud cardiovascular en tiempos de pandemia. Y tenemos un panel de lujo, el doctor Daniel Piscor, quien es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y socio gerente del Sanatorio Británico de Rosario, el doctor Ricardo López Santi, que es también expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es el director de todo lo que hace a las redes de comunidad en la Sociedad Interamericana de Cardiología y es el gobernador por Argentina de ISCP, que es la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular. Y también está Paola Harwitz, ella es cardióloga, pero también es médica nutricionista especializada en obesidad. La obesidad es todo un tema y hemos visto muchos casos de pacientes jóvenes obesos con formas graves de COVID-19. La doctora Harwitz, ella es, decía, cardióloga, también nutróloga, directora del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que con ellos tres vamos a pasar la próxima hora. A los panelistas les pido atenerse a los 15 minutos por cada presentación y ustedes van a poder hacer preguntas y respuestas utilizando el chat. Finalmente, queremos agradecer muy especialmente al laboratorio RAFO que auspicia este webinar y quien nos ha permitido el soporte para hacer esta reunión que ya cuenta con realmente muchísimos participantes, lo cual nos pone muy, muy contentos. La primera presentación a cargo del doctor Daniel Piscor está referida a hipertensión arterial en la época del COVID o de la pandemia. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, mientras Daniel sube su presentación, repito, durante todas las presentaciones y la duración del webinar vamos a poder realizar preguntas utilizando el chat. Luego de las presentaciones vamos a tratar de contestarlas a las mismas. Yo voy a ser el encargado de formularlas. Adelante, Daniel. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los colegas asistentes a este webinar. Muchas gracias por la presentación. Dentro del tema de hipertensión arterial y el COVID-19, yo voy a tratar de contestar tres aspectos. Si la hipertensión arterial es un factor de riesgo o no para SARS-CoV-2, cómo es la relación entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la infección por SARS-CoV-2, y cómo afecta el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona al riesgo cardiovascular en la infección por SARS-CoV-2. En los últimos meses, semanas, ha habido muchas publicaciones sobre este tema. Esta es una de las primeras publicaciones hecha en China, en la cual se incluyeron 191 pacientes hipertensos, muchos de ellos, de los cuales 54 fallecieron y 137 sobrevivieron. Como ven ustedes, el factor de riesgo o las variables de comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial, que estuvo presente en el 30%, la diabetes,
y la enfermedad arterial coronaria, con una edad promedio de alrededor de 56 años. Ahora, si bien la hipertensión arterial es un parámetro frecuente en los pacientes que adquieren la enfermedad COVID-19, esto no significa que ello sea un factor de riesgo. De hecho, como se muestra en el gráfico a la derecha de los que están viendo la presentación, en el análisis multivariado, solamente el incremento de un año de vida aumentaba en 10% el riesgo de adquirir la enfermedad y solamente el antecedente de enfermedad coronaria incrementa el riesgo de adquirir la enfermedad. Ni la diabetes ni la hipertensión muestran una tendencia. Por lo tanto, una cosa es hablar de frecuencia de comorbilidades y otra cosa es que estas comorbilidades aumenten el riesgo cardiovascular. En Lancet, en el año 2017, se presentó un relevamiento epidemiológico de China con inclusión de más de 1.700.000 individuos y se vio que en esta edad de alrededor de 56 años, el promedio de prevalencia de hipertensión arterial estuvo en el 44%. Es decir, que inclusive en los estudios epidemiológicos chinos, la frecuencia de hipertensión arterial es menor que en la frecuencia de hipertensión en el país. Y esto mismo, como ustedes observan, ocurre en nuestro país. La frecuencia de hipertensión arterial en las edades en que se adquiere el COVID-19 es mayor de 50 años y en ellos la frecuencia es elevada. Lo que sí podemos decir es que la hipertensión comparte algunos aspectos relacionados con la infección por SARS-CoV-2. Como ven ustedes, la hipertensión, la obesidad, la diabetes tipo 2, la presencia de daño renal, genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado con producción de citoquinas inflamatorias y esto altera las vías de señalización en la pared arterial y en el músculo cardíaco. Y esto se asocia a una alteración en la inmunidad adaptativa. Es decir, los pacientes hipertensos tienen alterada la inmunidad adaptativa y un estado inflamatorio crónico de bajo grado con proliferación de macrófagos activos y liberación de citoquinas. ¿Qué es lo que ocurre? Como vemos en la pared arterial, entonces lo que se llama el triángulo vascular. Hay disfunción vascular, estrés oxidativo e inflamación. ¿Qué es lo que pasa en la infección por SARS-CoV-2? En la infección por SARS-CoV-2 hay lo que se llama un síndrome de activación macrofágica, que fue descrito inicialmente en las enfermedades reumatológicas, pero que hoy se ha demostrado que está presente en muchas afecciones y que se caracteriza por una proliferación incontrolada de células T, activación excesiva de macrófagos e hipersecreción de citoquinas inflamatorias. Es decir, la infección activa mecanismos inflamatorios agudos no relacionados con una modulación de la inmunidad adaptativa previamente alterada, sino que es el mismo virus el que produce, el que dispara estos mecanismos. Y en consecuencia se desarrolla lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en el caso del interés de los cardiólogos genera depresión miocárdica, caída del gasto cardíaco, vasodilatación con hipotensión arterial, insuficiencia coronaria por el bajo flujo y genera un círculo vicioso. De modo tal que de alguna manera podemos decir que si bien no hay relación entre el riesgo de desarrollar COVID-19 y hipertensión arterial, hay algunos mecanismos fisiopatológicos comunes que en la enfermedad inflamatoria aguda de la virosis se activan y son más intensos. La siguiente pregunta que vamos a tratar de contestar es cómo interactúa el sistema renina-angiotensina con esta enfermedad. Básicamente hoy reconocemos que el sistema renina-angiotensina contemporáneo depende del equilibrio entre dos ejes. Un eje que está formado por la enzima conversora, la angiotensina 2,
y el receptor de angiotensina, el tipo 1, que básicamente es vasoconstrictor, aumenta la proliferación celular, es proinflamatorio, profibrótico y protrombótico, y un eje que es el de la enzima conversora 2, angiotensina 1,7, y el receptor más, que tiene las acciones opuestas, es decir, es vasodilatador, antiproliferativo, antiinflamatorio, antifibrótico y antitrombótico. Y está puesto en una balanza porque dependiendo del equilibrio entre estos dos ejes, va a ser cuál está más activo. Y por otro lado, el sistema renina-angiotensina, históricamente, como se ve a nuestra izquierda, lo considerábamos como un sistema circulante, hoy está claro que es un sistema tisular que está expresado en la mayoría de los tejidos. Es un sistema ubicuo, está ubicado en sistema nervioso central, sistema vascular periférico, músculo cardíaco, los neumocitos del sistema respiratorio, etc. De modo tal que es un sistema muy complejo. ¿Cuál es la interacción entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la infección por SARS-CoV-2? La proteína espiga del SARS-CoV-2 tiene una afinidad muy particular por la enzima conversora de angiotensina 2, y esto está dado porque el residuo 394, que es una glutamina de la espiga del SARS-CoV-2, tiene una especial afinidad por el residuo 31, que es una lisina de la enzima conversora de angiotensina. Y es por eso que hay gran afinidad entre ambos. Y para que esta afinidad se desarrolle, tiene que estar activa una proteasa transmembrana que es la serina 2, como se ve aquí en azul. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando ambas moléculas, ambas proteínas interactúan? Hay regulación descendente del receptor de la enzima conversora de angiotensina y por lo tanto hay incremento de angiotensina 2 tisular y circulante. Por lo tanto, en realidad, habría que discutir si es el déficit de enzima conversora de angiotensina 2 o es el incremento de las concentraciones de angiotensina 2 lo que realmente puede generar el daño tisular. Lo que sí se ha demostrado es que bloqueando este sistema, como vamos a ver, ocurren beneficios y no incremento del riesgo como se planteó durante algún tiempo. Y en este sentido, vamos a inspeccionar este primer artículo publicado por los investigadores chinos, donde un grupo de pacientes hipertensos, 1.128 pacientes, de los cuales 181 tenían hipertensión y 294 y estaban recibiendo IECA o ARA2 y 294 eran hipertensos y no estaban recibiendo estas drogas, se vio que la mortalidad fue significativamente menor en los que recibían bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, planteando o confirmando la hipótesis fisiopatológica de que el bloqueo del sistema en realidad puede ser más beneficioso que perjudicial. Y en análisis multivariados, como se ven en los gráficos de la derecha, se pudo observar que esta reducción se mantienen alrededor del 60% cuando los pacientes son tratados con estos fármacos, independientemente de la metodología que se use para analizar. En este segundo estudio se incluyeron 362 pacientes, 115 estaban recibiendo bloqueadores del sistema renina, angiotensina, y 247 no. Y como se ven, tampoco hubo diferencias en el riesgo cuando se adquiere la enfermedad de tener un distrés respiratorio agudo, este sea severo, mayor mortalidad o mayor estadía hospitalaria. Por lo tanto, por lo menos podemos asegurar que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes hipertensos que adquieren la enfermedad COVID-19 no están en un riesgo aumentado de enfermedad. Su pronóstico no se altera. Inclusive, como vimos en el estudio anterior, pueden estar beneficiados y también vamos a confirmarlo en estudios
posteriores. En esta revisión de 169 centros mundiales de Europa, Estados Unidos y Asia, que incluyeron casi 9.000 pacientes, se ve que los predictores de mayor riesgo son la edad mayor a 65 años, el antecedente de enfermedad coronaria, el antecedente de insuficiencia cardíaca, el antecedente de arritmias y el antecedente de POC. Pero no tienen valor predictivo independiente la presencia de hipertensión arterial y sorprendentemente tampoco la presencia de diabetes tipo 2. Y confirmando las hipótesis fisiopatológicas y los estudios de SANG, pareciera ser que los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina reducen el riesgo de mortalidad hospitalaria de la enfermedad. En este estudio publicado por Mancia, un estudio caso control de la región de Lombardía, que ustedes saben que es una de las regiones más comprometidas por la enfermedad, en un análisis multivariado se observa que ninguno de los fármacos usados para el tratamiento de la hipertensión arterial aumenta la mortalidad cardiovascular. Solamente los diuréticos del ASA en forma independiente, ajustada por múltiples variables, incrementan el riesgo cardiovascular. Pero esto podría estar relacionado también porque estos pacientes desarrollan un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca. Pero como ven ustedes, ni los IECA, ni los ARA2, ni los bloqueantes de los canales de calcio, ni los diuréticos, ni los beta bloqueantes aumentan la mortalidad o la presencia de una enfermedad crítica o severa. Entonces decía que en esta base de datos de casi 7.000 pacientes, 6.900, con diagnóstico positivo de COVID-19 en el estado de Nueva York, tanto en pacientes apareados porque tuvieran solo hipertensión arterial como en el total de pacientes apareados de esta muestra, se observa que no hubo diferencias entre los que recibieron tratamiento y los que no recibieron tratamiento, no solo en cuanto al riesgo de adquirir la enfermedad, sino también en cuanto a la mortalidad de aquellos que adquieren la enfermedad. Un último mensaje para ir cerrando. No debemos olvidarnos de los pacientes que son recuperados luego de una infección por COVID-19, que son los pacientes post-unidad de cuidados intensivos, que muchas veces quedan con un deterioro cognitivo por el compromiso neurológico, el distrés psicológico y la discapacidad física que luego queda de la infección, la reducción de la capacidad ventilatoria y la capacidad de ejercicio por desacondicionamiento muscular, uso de esteroides, la neuromiopatía asociada a enfermedades críticas. Todo esto hace que muchas veces los pacientes no puedan mantener un estilo de vida adecuado y muchas veces necesiten un soporte para recibir el tratamiento antihipertensivo, porque el deterioro cognitivo puede generar confusiones y errores en la posología de la medicación. Y entonces, para ir concluyendo, podríamos decir que no existen evidencias para una susceptibilidad mayor de los pacientes hipertensos para adquirir SARS-CoV-2, que comparten mecanismos comunes como son la inflamación en la inmunidad innata. Obviamente, en los cuadros agudos esta es una explosión inflamatoria, lo que se llama una tormenta de citoquinas. El sistema renina-angiotensina es importante en la fisiopatología del SARS-CoV-2 y que los beneficios del bloqueo del sistema renina-angiotensina están claramente demostrados en los pacientes hipertensos que necesitan este tipo de tratamientos. Muchas gracias, Alberto, y pido disculpas si en algún momento no se me pudo escuchar adecuadamente. Varias preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Doctor Ricardo López Santi, entonces continúa con el tema prevención cardiovascular en tiempos de COVID-19. Bueno, desde ya es muy grato el hecho de estar participando en una actividad de estas características con más de 250 colegas, cada uno desde su caso, desde su lugar de trabajo. Y el desafío en este caso es en 15 minutos analizar
si tenemos razones que realmente nos lleven a cambiar el concepto de riesgo cardiovascular que hemos tenido hasta el presente. Y desde mi punto de vista, esto tiene una clara respuesta, y es que sí. Y vamos a tratar de atravesar los puntos que justifican de alguna manera esta aseveración. Esta es una imagen que pronto van a ver en un trabajo que se va a publicar en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, que hemos hecho con Daniel y con Alberto, en el que lo primero que hacemos es establecer que hay un nuevo escenario sanitario producto de un sinfín de variables, pero encontramos principalmente la disminución de la demanda y oferta de controles médicos, los trastornos que ha traído el aislamiento social en cuanto a hábitos de vida, los trastornos psicológicos como el estrés y la depresión, y la falta de adherencia a los tratamientos. En ese contexto, tenemos que analizar a nuestros pacientes y ver si la lupa con la que los mirábamos para determinar el riesgo es la misma o ha cambiado. El primer punto para establecer que ha cambiado es que se han modificado las tasas de mortalidad cardiovascular en la mayor parte de los países ya comprometidos. Pensemos, por ejemplo, Italia o España tenían tasas de mortalidad que estaban alrededor de 170 por cada 100.000 habitantes. Con la llegada del virus comienza a cambiar, digamos, el enfoque, y si estábamos usando una tabla, un score de riesgo, lo vamos a tener que modificar en la medida en que la incidencia de muerte y enfermedad se haya incrementado en esa comunidad. Y si lo pensamos a futuro, pensando en cuáles son las poblaciones en riesgo, cuando enfrentemos pacientes mayores de 60 años, una de las preguntas obligadas va a ser el de la inmunización, porque también en función de eso vamos a terminar esclareciendo cuál es el verdadero riesgo de nuestro paciente. El segundo punto es la percepción de nuestros pacientes respecto del riesgo que corren, y creo que tanto ustedes como yo, ante los llamados de nuestros pacientes, hemos percibido que ellos tienen la sensación de que viene un tsunami, que por el hecho de tener más de 60 años, de tener enfermedad cardíaca, diabetes, van a estar en la línea de fuego de esta enfermedad. Y eso obviamente tiene un correlato que ya se ha visto expresado en numerosos trabajos con respecto al tema de estrés y depresión. Pero aparte del estrés y la depresión, está el hecho de manejar adecuadamente la información. Lo que le hemos trasladado a los pacientes es que esto remeda la gripe española, donde hubo 40 millones de muertos, donde hubo un segundo brote que mató más gente que en el primero, y esto hace que nuestros pacientes piensen que no van a salir más de sus casas. Y eso es algo que vamos a tener que empezar, digamos, a trabajar en el afán de descomprimir. Evidentemente, la enfermedad ha llevado a un impacto cultural tal que ha atravesado todas las actividades del ser humano. Vemos, los que estamos en el campo sanitario, que por primera vez en los 40 años que llevo de profesión, la salud y la preocupación por el medio ambiente han alcanzado el primer lugar de la agenda pública. Tercer punto tiene que ver con que en este momento que estamos tratando de transmitir conocimiento, estamos sufriendo al mismo tiempo un proceso continuo de aprendizaje. Y eso implica que vamos a cometer muchos errores. Vamos a cometer errores a veces de apreciación y a veces de tratamiento, porque hay actores que inclusive no tienen nada que ver con la salud y están interfiriendo en este crecimiento en el conocimiento. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos el 21 de marzo nos habló de que la hidroxicloroquina y la cloroquina eran drogas que habían producido un profundo cambio de las reglas de juego como nunca había ocurrido en la historia de la medicina. Y hoy a la mañana Milton Packer saca una editorial en el MedPage Today en el cual establece que eso era una falacia total. Y cuando analiza la evidencia, nos muestra que la evidencia está floja de papeles y que tenemos que empezar a ver también si no es más riesgoso quizás utilizar estas drogas en cuanto a lo que son los efectos adversos cardiovasculares. Entonces,
En este marco en el cual se mezcla lo que es el rigor científico, a veces con la política, puede llevar a la desorientación. A esto sumamos lo que ha sido la proliferación de producción científica en los últimos meses. Acá tenemos la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, que nos muestra que en el 2020 se han publicado al respecto más de 11.000 trabajos sobre el COVID-19. Que de esos más de 11.000 trabajos, la mayoría todavía están trabajando sobre temas de etiología, sobre temas de pronóstico, es decir, sobre los primeros pasos en el conocimiento de una enfermedad. Vemos que como aspecto positivo tenemos cerca de 250 guías de práctica clínica que son de suma utilidad para los equipos de salud. Pero 175, por ejemplo, son case reports, es decir, a pesar de que hay 3,5 millones de infectados, estamos aprendiendo del caso individual, lo cual demuestra que estamos en los primeros palotes del conocimiento de la enfermedad. Como aspecto en el cual debemos mejorar es que la cantidad de publicaciones en español son mucho menos de la que podríamos pretender. Cuando analizamos, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido en Italia, ya no nos referimos tanto a China por las dudas que hubo respecto del manejo de información, pero de lo que ocurrió en Italia, lo primero que destacamos en el cuadro que está arriba a la izquierda es que el 12% aproximadamente de los infectados han sido pertenecientes a los equipos de salud, lo que hace que cuando empecemos a valorar riesgo cardiovascular, también es importante el hecho de establecerlo en la comunidad de personas que van a trabajar en los centros hospitalarios, pensando inclusive a futuro el hecho de la preocupación para que tengan una adecuada inmunización. En el gráfico de la derecha vemos que el 2% de los individuos llegaron a una instancia crítica, que es donde se ven el máximo de las complicaciones cardiovasculares. Tenemos un 80% de individuos que van a cursar la enfermedad con escasos síntomas y vamos a tener un 18% aproximadamente que son aquellos que van a requerir hospitalización. De esos, como vemos en la tabla de abajo a la izquierda, aquellos que se están por debajo de los 60 años tienen de alguna manera un bajo nivel de complicaciones. La letalidad de la enfermedad en esos grupos poblacionales son bajas, pero por encima de los 60 años vemos que la letalidad puede llegar a ser casi del 30% en los mayores de 80 años. Esto va definiendo poblaciones de riesgo y obviamente que cuando nosotros tenemos que establecer el riesgo cardiovascular fuera del ámbito de la pandemia, vamos a tener que empezar a pensar en función de lo que fue la enfermedad en esta etapa. Un cuarto punto es la relación entre hospitalización y muerte por COVID y la relación con la enfermedad cardiometabólica preexistente. Estos son datos de 14 centros de los Estados Unidos. Vemos en color rojo los mayores de 65 años. Vemos que la hipertensión arterial tiene una presencia de más del 70%, la obesidad el 40%, la diabetes el 30%, más del 50% con enfermedad cardiovascular. Son los pacientes que habitualmente nosotros manejamos en nuestro consultorio. Esos son los pacientes que terminan siendo hospitalizados en la pandemia del COVID-19. Si bien son datos simplemente observacionales, ya hay algunas encuestas que empiezan a mostrar que en América Latina el perfil de los pacientes que se están viendo son el perfil de pacientes cardiometabólicos, como en este informe nos muestra que el 39% de los pacientes hospitalizados son pacientes diabéticos. En China ya nos mostraban lo que era la presencia de enfermedad cardiometabólica frente a la expectativa de muerte del paciente, ya no de las características de hospitalización. Cuando la enfermedad cardíaca estaba presente, la tasa de mortalidad ascendía a un poco más del 10%, en los diabéticos casi al 7,5%, es decir,
la enfermedad cardiometabólica era un condicionante fuerte de las posibilidades de muerte. Y eso es lo que se vio en China, en los primeros pacientes, donde más allá de las características en cuanto a antecedentes de los pacientes, era el ingreso al hospital para su internación en pacientes que tenían distrés respiratorio o injuria cardíaca. La injuria cardíaca comenzaba a tener un papel preponderante en la determinación de riesgo de muerte de los pacientes hospitalizados. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este gráfico que de alguna manera trata de explicar de qué manera se ve afectado el aparato cardiovascular. Básicamente tenemos tres vías, una que ya expresó Daniel, esa respuesta hiperinflamatoria, esa tormenta de citoquinas. La segunda vía es la injuria directa del miocito a partir de la invasión del virus. La tercera tiene que ver con las consecuencias de la hipoxemia, producto de la insuficiencia respiratoria. Por cualquiera de estas vías que se produzca la afectación miocárdica, la expresión va a ser a través de biomarcadores de injuria, la troponina, por ejemplo, el BNP, las arritmias, los síndromes coronarios agudos y la insuficiencia cardíaca, que inclusive en algunos reportes se muestra con función sistólica preservada. Entonces, en este contexto, nosotros entendemos claramente que la afectación cardíaca iba a ser determinante en cuanto a la supervivencia. Acá tenemos dos gráficos de un estudio realizado, digamos, en China. Vemos los dos gráficos superiores, en el cual la línea naranja nos muestra a los pacientes que no han tenido injuria, a los pacientes que han tenido injuria cardíaca, y muestra lo que es el desarrollo de la enfermedad en el gráfico A desde el comienzo de los síntomas y en el gráfico B desde el momento de la internación. Y vemos que con el transcurrir de los días, la supervivencia en los pacientes hospitalizados con injuria cardíaca es inferior al 50% alrededor de los 35 días de comenzados los síntomas o alrededor de los 15 días de producida la internación. En la tabla de abajo vemos que estos datos son estadísticamente significativos, reforzando el concepto del corazón, el aparato cardiovascular, como un determinante de lo que le va a pasar a nuestro paciente. Esto es lo que nos explicó recién Daniel en cuanto a la tormenta de citoquinas, proteínas que movilizan células en torno, digamos, a la inflamación y van a determinar que de alguna manera el 20 a 30% de los pacientes hospitalizados terminen teniendo injuria cardíaca, y cuando uno analiza el total de las muertes, el 40% la vamos a terminar atribuyendo justamente a esta afectación. Acá tenemos un listado de citoquinas, muchas de ellas muy familiares para nosotros cuando hablamos del desarrollo de la arteriosclerosis, como la interleuquina 6 o como el factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva, que son elementos para nosotros comunes. Un quinto punto es el impacto de muerte, que cuando tiene que ver con un problema de acceso a los servicios de salud. Esto ya se vio en China. Tenemos en el gráfico de abajo a la izquierda, en el cual vemos una mortalidad que tiene un comportamiento heterogéneo en distintos centros de la provincia de Hubei. En el gráfico que está a su derecha vemos en lo que es el diagnóstico de casos por cada 10.000 habitantes. Y los autores de este trabajo relacionan justamente esta heterogeneidad, tanto en lo que es la mortalidad como en el diagnóstico, con los recursos disponibles dentro del sistema de salud. Entonces,
empezamos a ver esta película también en Latinoamérica. Es lo que está ocurriendo en el nordeste de Brasil, lo que ha ocurrido en algunos lugares de Ecuador, y lo que potencialmente podría pasar en un país como Argentina, en provincias que sabemos que pueden estar más desprotegidas. Estos puntos tienen que ver con lo que habló recién Daniel, la desorientación de nuestros pacientes que están tratados con IECA y ARA2. Él explicó claramente que una disminución del AC2 lleva a un incremento de la angiotensina 2 con todos los efectos deleterios que nosotros ya conocemos sobre el aparato cardiovascular. Las fake news en las redes sociales llevó a la alarma a nuestros pacientes que en muchos casos llamaron a los médicos y en muchos otros seguramente terminaron suspendiendo medicaciones por el temor a lo que se podía producir. Como mostró Daniel, un primer reporte en un estudio chino mostraba que de alguna manera la supervivencia en los pacientes que estaban recibiendo inhibidores de enzima convertidora o antagonistas de la angiotensina era superior a la de aquellos que no lo recibían. Y más recientemente, en un trabajo publicado hace 5 días, al cual hizo también mención Daniel, nos muestra lo que ha aparecido con fuerza, la importancia de la edad, de la enfermedad coronaria o la enfermedad respiratoria como determinantes de mortalidad. Pero cuando vamos a ver el tema de la medicación, vemos en primer lugar que hasta el inhibidor de enzima convertidora podría tener un efecto positivo, los ARA2 un efecto neutro y las estatinas un efecto positivo. Por eso, cuando pensamos en función de riesgo cardiovascular, obviamente que este tipo de acciones ponen a nuestros pacientes en zona de riesgo ante la posibilidad de falta de adherencia a los tratamientos. En séptimo lugar, encontramos las dificultades en el seguimiento clínico de nuestros pacientes crónicos. Una editorial que recomiendo, escrita por Barbagellata, Eduardo Perna, Piscorsi y Lorenzati, habla justamente de cuál es la posición del médico cardiólogo en los distintos escenarios relacionados con el COVID. Y presté mucha atención a lo que ellos mostraban de cuál es la posición del médico en el consultorio externo, y hablaban de la importancia del seguimiento de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes sin COVID. Y ahí tenemos un gran interrogante, porque podemos saber qué es lo que está pasando con aquellos pacientes con los que hemos tenido contacto, pero no con las decenas o cientos de pacientes, de los cuales no sabemos absolutamente nada, y que quizás nos llevaría a pensar si no es que tenemos que empezar a desarrollar un seguimiento sobre ellos distinto del que estamos acostumbrados a realizar. Para terminar, el último punto es la necesidad de ofrecer fuentes de información que sean seguras. Por eso no nos extrañó que el director de la Organización Mundial de la Salud planteara que esto no se trata solamente de una lucha contra una epidemia, que también estamos peleando contra la infodemia. Todos sabemos que en estas cuestiones hay un trasfondo político también extremadamente fuerte, pero lo que nos correspondió desde las instituciones es salir con una apertura hacia la comunidad, tratando de brindarles informaciones seguras. Para eso implementamos un canal de YouTube y realizamos una serie de entrevistas abordando temas que nos parecieron que fueron cruciales, desde las recomendaciones iniciales, la prescripción de vacunas, el comportamiento respecto de los pacientes con las patologías crónicas, y de alguna manera buscamos que el resto de la comunidad médica se hiciera eco de esta acción hacia la comunidad y nos permitiera de alguna forma revertir lo que la falta de información o la mala información estaba produciendo en la comunidad de pacientes con patologías cardiometabólicas. En función de lo que les acabo de plantear, cierro en la seguridad de que tenemos razones para cambiar nuestro concepto de riesgo cardiovascular, que deberemos de alguna manera trasladar a lo que es la práctica clínica cotidiana
en este momento en el marco de la pandemia, pero en el post-pandemia seguramente empezaremos a valorar a nuestros pacientes de una manera distinta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor López Santi. Ahora el tercer tema, a cargo de la doctora Paola Harwitz, es la obesidad en tiempos de COVID. Adelante, doctora. Bueno, gracias ante todo por la invitación a participar de este webinar. La verdad que es muy interesante las dos charlas que escuchamos recién. Este tema que me convoca a mí de obesidad en tiempos del COVID, a mí me hace invitarlos a pensar en que estamos frente a una coalición de dos pandemias, la pandemia de obesidad y la pandemia del COVID-19. Entonces, primero me gustaría en 4 puntos analizar la pandemia de la obesidad rápidamente, ver cuál es el impacto de la obesidad en la respuesta inflamatoria, entender cuáles son los antecedentes conocidos de otras infecciones virales con las pacientes con obesidad y ver si la obesidad en sí misma es un riesgo de peor evolución en los pacientes que tienen infección por COVID-19. Es conocido desde el año 2016 este gráfico tan dramático que más de la mitad de la población tiene sobrepeso o obesidad, habiendo triplicado la prevalencia de obesidad a nivel mundial en los últimos 40 años. Pensemos en 600 millones de adultos con obesidad y más, y casi 2 billones de adultos con sobrepeso, y esto no se queda acá, sino que también la obesidad impacta de manera importante en nuestros niños. ¿Cuál es el número de nuestra Argentina? Todos lo conocemos. En Argentina la prevalencia de obesidad aumentó en el último encuesta de riesgo al 25%, obviamente asociándose a todas las comorbilidades presentes en la obesidad. Y en Estados Unidos, 2017-2018, vemos esta progresión donde la prevalencia de obesidad alcanza el 42% y obesidad severa casi el 10%. Pero quiero detenerme en este punto especialmente para que vean acá en el sector donde está la columna azul, que vemos el 42% que recién mencionamos de prevalencia. En la población general de 20 a 40 años, el 40% tiene obesidad. 40 a 60 años tiene casi el 45% de obesidad y va disminuyendo con el aumento de los años. Esto recuérdenlo para lo que vamos a hablar en un ratito en las próximas diapositivas. Entonces, 44% de obesidad en población de 40 a 59 años. Entonces, ¿cuál es el impacto? Primero, conocer el impacto de la obesidad en la respuesta inflamatoria en una persona que tiene obesidad. Tal vez este gráfico es muy conocido por todos ustedes, pero sabemos que el tejido adiposo normal tiene funciones antiinflamatorias, no es solamente un mero reservorio de energía, sino que también tiene funciones inmunomoduladoras, interviene en todo lo que tiene que ver con el sistema inmune y con la respuesta inflamatoria. Pero cuando aumentamos de peso y frente a un aumento de la sobrealimentación crónica, frente a las personas susceptibles genéticamente, disruptores hormonales, el sedentarismo que vivimos hoy en día, vemos que este tejido adiposo primero es hiperplasia y cuando llega un momento donde no puedo aumentar más el número de células adiposas se hipertrofia y esa hipertrofia del tejido adiposo lo hace disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? La hipertrofia genera una menor irrigación a nivel del tejido adiposo con la hipoxia consecuente, el estrés del retículo endoplásmico, la presencia de un aumento de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres a la circulación, con la lipotoxicidad correspondiente, y que la presencia de grasa ectópica a nivel del hígado altera la funcionalidad hepática y genera la estatosis hepática, un aumento de la producción hepática de glucosa, una menor sensibilidad a la insulina a nivel periférico, con falla de la célula beta y todo el efecto sistémico a nivel de las coronarias conocido por todos nosotros. Y todo esto tiene que ver con la presencia del macrófago que se activa y se modifica de alguna manera, como ahora se lo voy a comentar. En esta linda imagen de Fuster, lo que también quiero nombrar es que estamos dándole mucha importancia a la presencia del tejido adiposo perivascular, al tejido adiposo pericárdico y epicárdico, así como también obviamente al tejido hepático. Y sabemos que el tejido adiposo a nivel subcutáneo tal vez es protector o neutro, porque claramente tiene un efecto inflamatorio, es el tejido adiposo visceral, donde vemos a la derecha que el tejido adiposo, una vez que se hace disfuncional por la hipertrofia, se produce una rarefacción y un acúmulo de macrófagos M2 que hacen que estas sustancias proinflamatorias, de adipoquinas, generen una alteración inflamatoria que se ve muy claramente en este gráfico con el progreso del aumento de peso. En tejido adiposo normal tenemos predominio de macrófagos M2 que tienen sustancias de liberación de citoquinas que son antiinflamatorias, a medida que va aumentando la fibrosis tisular, se modifica la matriz extracelular y
y se produce la hipoxia a nivel del tejido adiposo con apoptosis celular, esta situación de macrófago se transforma en macrófago M1 y libera sustancias proinflamatorias como la interleuquina 6 y el tumor necrosis tumoral alfa. Todo esto aumentando la expresión de sustancias proinflamatorias por todos conocidos y que también comentaron anteriormente. Es interesante conocer esta interacción entre el tejido adiposo que cuando es metabólicamente activo, a través de las citoquinas, se comunica con el sistema inmune y eso genera el mecanismo de inmunometabolismo, que una vez que se funciona normalmente con un tejido adiposo que es normal, este sistema inmune se encuentra respetado, pero cuando aumenta el tejido adiposo, esta situación de anormalidad metabólica con alteraciones inflamatorias da lugar a lo que se llama la metaflamación. Esta metaflamación que se produce en los pacientes con diabetes y con obesidad genera un círculo vicioso entre las anormalidades metabólicas con la insulinemia, la insulinoresistencia, la lipotoxicidad periférica y el estrés oxidativo, con la liberación de sustancias proinflamatorias a nivel de los macrófagos y una disfunción endotelial. Con lo cual, si tuviéramos que resumir cómo es el impacto de la obesidad con el aumento de leptina y aumento de insulina en esta situación de disfunción adipositaria, es un proceso de inflamación crónica, como mencionaba anteriormente, pero en la situación de inflamación aguda vemos que la inmunidad innata de los macrófagos se encuentra reducida, al igual que la menor formación de anticuerpos y una disfuncionalidad de las células T, lo cual lo hace más susceptible a las infecciones. Y con esto quiero dar lugar a cuál es el impacto que tienen los pacientes con obesidad ante una infección viral. Tenemos obviamente la información de los H1N1 y para que veamos rápidamente modelos animales, vemos que la obesidad incrementa el riesgo de infección por algunos virus. ¿Por qué? Porque sabemos que si bien estos son modelos animales, es difícil de replicarlos en seres humanos, pero parecería que es así, los pacientes con obesidad tienen una mayor carga viral, una mayor actividad viral y por más tiempo. O sea que las personas tienen una liberación de virus al estar infectados que dura más tiempo. Y por otro lado, tienen una menor efectividad vacunal, con lo cual las personas que son obesas tienen una menor respuesta de anticuerpos a largo plazo y con respecto a las personas más delgadas. Y esto ya lo vimos en un trabajo del 2017 donde se describe claramente que los niños, adultos mayores e inmunocomprometidos y los pacientes con obesidad tienen peor respuesta a los procesos por los virus de influenza, que a la vez los pacientes con obesidad se altera la respuesta inmunitaria y que a pesar de estar vacunados, los pacientes con obesidad se enferman más. Entonces, viendo también la experiencia con H1N1, en este estudio de 4 años de seguimiento, determinaron cuál eran 4.700 pacientes los predictores de hospitalización en pacientes según su peso y vieron que los pacientes de bajo peso tenían 5 veces riesgo de tener hospitalizaciones con respecto a los normales, los obesos 3 veces y los obesos mórbidos definidos con IMC mayor de 35, 18 veces más. Miren la comparación con respecto a la presencia o no de condiciones crónicas como es hipertensión y diabetes. O sea que la obesidad en los pacientes con afecciones por influenza está realmente generando un compromiso importante. ¿Qué pasa con el COVID, con el COVID-19? Vemos que los pacientes con obesidad, así como los de diabetes, tienen una mayor expresión de receptores AC2 que recién mencionaron en la charla anterior, y el virus, una vez que entra, puede obviamente hacer la infección a nivel local, respiratorio, generar neumonía por toda la producción de moco y permeabilidad capilar aumentada que produce, pero a la vez lo que produce en el paciente con obesidad, que tiene una alteración del funcionamiento de los macrófagos, así como una menor eficiencia de los neutrófilos, que son los primeros que reclutan y hacen la primera respuesta al virus. Además, se altera la función de la producción de interferón gamma con una menor producción de las células T de natural killer, y eso altera las células dendríticas con una respuesta mediada disminuida a nivel de los linfocitos T. Esto es lo que generaría la tormenta de citoquinas, que es un proceso que comienza con la intención de aniquilar el virus, pero se desregula su respuesta inflamatoria con una mayor susceptibilidad y una hiperinflamación que termina en una situación de inflamación sistémica, falla multiorgánica y con la trombosis reflejada tan claramente por aumento del dímero D y por el aumento de fibrinógeno y por todos los marcadores de PCR. Entonces, cuando uno piensa en el paciente con obesidad, sabemos que ya el paciente con obesidad tiene una menor capacidad respiratoria, una menor capacidad vital forzada, una menor capacidad para realizar intercambio gaseoso, una menor fuerza muscular porque su caja torácica está disminuida por la
disminución de la excursión diafragmática, y estos pacientes en un 70% suelen tener apnea del sueño. Si además sabemos que tienen en muchas ocasiones comorbilidades y un alto riesgo metabólico, es probable que la evolución al COVID-19 vaya con complicaciones. Y la hiperrespuesta inmunológica secundaria al exceso de tejido adiposo, con esta mayor carga viral y mayor exposición del virus, claramente permitan que evolucionen a peor en un peor pronóstico. Entonces, dijimos antes ya que los pacientes con obesidad podrían tener más riesgo, pero lo que está muy claro son los pacientes añosos y los que tienen comorbilidades que tienen peor evolución. Ahora, la pregunta es, ¿la obesidad en sí mismo es un factor de riesgo? Y si la obesidad tiene un impacto a distintas edades. Bueno, veamos algunos estudios. En China, este estudio de 380 pacientes claramente asoció que cuando uno tiene un índice de masa mayor de 28, que para ellos es el punto de corte de obesidad, el riesgo de tener neumonías graves es de 3 veces más, y si tienen un índice de masa de sobrepeso, también está aumentado, con una P significativa. Un estudio muy lindo de francés, pequeño, pero muy interesante, quiso ver este grupo de Simonet cuál era la necesidad de ARM en pacientes que internaban en la terapia intensiva. Y lo que vieron fue que el 85% de los pacientes con IMC mayor de 35 requirieron RM. Y también determinaron que con análisis logístico de regresión múltiple, que los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 tenían 7 veces más riesgo de tener indicación de RM. Este estudio tal vez es de Petrilli, es muy significativo por su número, 4.100 pacientes en Nueva York. Vemos que en este análisis multivariado determina que los pacientes con obesidad tienen de 4 a 6 veces más riesgo de tener hospitalizaciones al tener IMC mayor de 30, así como 4 veces de más riesgo los pacientes con insuficiencia cardíaca que los pacientes añosos. Pero fíjense, cuando el análisis es multivariado y despejando todas las otras enfermedades, como las comorbilidades, claramente el tener índice de masa corporal mayor de 40 y de más de 65 años marcó una tendencia 73 veces mayores de tener internaciones en terapia intensiva. Este grupo de Jennifer Leiter nos mostró algo muy clave que nos dijo recién al principio Alberto cuando comenzó la charla. Los pacientes menores de 60 años o mayores de 60 años tienen un comportamiento diferente según tengan o no obesidad. Miren estos datos. Pacientes con más de 60 años no tienen una P significativa en cuanto a la necesidad de internación en el hospital, ni tampoco al ser admitidos en la terapia intensiva. Pero al tener menos de 60 años, el tener sobrepeso o obesidad, duplica el riesgo de hospitalización y el ingreso a terapia intensiva en los pacientes con índice de masa entre 30 y 34. Pero cuando el índice de masa es mayor de 35, triplica el ingreso a la terapia intensiva. Con lo cual, es un grupo donde tenemos que estar muy atentos. Fíjense en este punto de corte de esta revisión transversal, el segundo factor de riesgo o situación de comorbilidad era la obesidad. Y miren acá este dato, 18 a 49 años, el 59% de la población tenía obesidad. Y Estados Unidos, como dijimos en las primeras diapositivas, este grupo etario tiene mayor prevalencia de obesidad, es donde tenemos que estar atentos para ver si claramente no es un factor predictor de mayor riesgo, más allá de que lo que vimos hasta ahora eran todos estudios donde se permite determinar la asociación y no la causalidad por el tipo de estudio. Esto es de hoy, del diario Clarín, si bien no tiene el rigor científico, pero son datos del Ministerio de Salud. Vemos que la tercera causa de complicaciones de comorbilidades después de la hipertensión y la diabetes es la obesidad, de más de 5.000 casos registrados, con lo cual nos habla que la tendencia es muy parecida a lo que vimos recién en Estados Unidos. En conclusión, entendemos que la obesidad y la enfermedad respiratoria nos aumenta el riesgo de hospitalización en terapia y en general en el sanatorio. Habitualmente este grupo de JETS vio que había una menor respuesta al tratamiento antiviral, con menor respuesta a las vacunas, y por otro lado sabemos que las pacientes con obesidad mórbida tienen más dificultades en la intubación, en las maniobras de RCP, requieren equipamiento especial para el tratamiento y son más propensos a tener síndrome de déficit respiratorio y más riesgo de embolia pulmonar. Y según lo que vimos antes en el virus de influenza, los pacientes con obesidad sintomáticas tienen una eliminación del virus por más tiempo con respecto a los no obesos. Para terminar, creo que estamos frente a la colisión de dos pandemias. Tenemos que estar atentos a nuestros pacientes con obesidad, sobre todo en aquellos que son menores de 60 años, y hacer la correcta prevención y control cercano. La disfunción del tejido adiposo favorecería esta tormenta de citoquinas con mayor requerimiento de RM y mortalidad.
tenemos que esperar más estudios para saber si hay realmente una causalidad entre COVID y obesidad, y tenemos que estar atentos a nuestros pacientes desde el vamos, darle un buen consejo nutricional que esté enfocado en cambio de hábitos sostenibles en el tiempo, fomentar la actividad física y definir claramente la necesidad de complementar con un tratamiento farmacológico acorde, seguro, para bajar el riesgo cardiovascular de los pacientes con obesidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Harwitz. Nos quedan unos minutos para preguntas y respuestas. Realmente son muchas las preguntas que están llegando. Simplemente decirles un aviso para los que con esta actividad necesitan recertificar. La actividad otorga puntos, pero hay un plus de 10 puntos más si luego de este webinar entran en www.fac.org/cuestionario y responden el cuestionario respecto a la presentación, tienen acceso a 10 puntos más para recertificación. Realmente han sido excelentes las charlas. Yo voy a hacer una primera pregunta, que es una de las primeras que llegó, me parece que más dirigida a Daniel. La tormenta de citoquinas, bueno, explica mucho de lo que pasa desde el punto de vista del daño cardiovascular en estos pacientes, pero ¿qué rol o qué magnitud puede tener el daño miocárdico directo, ya que el virus puede penetrar a la célula miocárdica, Daniel? Bueno, vos sabés que genéticamente, en situaciones normales, los genes que codifican enzima conversora y angiotensinógeno están subexpresados en el músculo cardíaco, pero frente a la injuria miocárdica se reexpresan como en una situación de los adultos. Así que la espiga del COVID genera daño tisular directo en el miocito y en la matriz extracelular, pudiendo disparar mecanismos inflamatorios locales que hacen que se reexpresen tanto las enzimas conversoras de angiotensina como el receptor de angiotensinógeno. Y esto se ha visto mediante marcación inmunológica del músculo cardíaco. Así que por un lado hay daño directo por la proteína espiga y por el otro lado hay daño a partir de la respuesta inflamatoria y de autoinmunidad que genera la infección. Hay varias preguntas similares, yo voy a tratar de condensarlas para vos, Ricardo. Preguntan si hay datos de cambios en tasas de mortalidad en Argentina, cardiovascular, por cierto, con la pandemia de COVID. O sea, si ha habido cambios. Las sociedades han expresado preocupación, pero si hay datos de cambios preocupantes de mayor mortalidad. Sí, el tema va a ser la magnitud del impacto, digamos, de la pandemia. Los valores que estamos manejando hoy, obviamente que no va a tener, digamos, impacto sustantivo. Se han producido 430 muertes aproximadamente y estamos hablando que la enfermedad cardiovascular mata en la Argentina alrededor de 100.000 personas por año. Entonces, quizás podamos llegar a ver cambios en los países europeos, donde la cantidad de muertes ha sido 30.000, y a esos hay que sumar los que no mueren directamente por el virus, sino indirectamente por gente que llega tarde, digamos, a concurrir a justamente la atención de cualquier cuadro agudo, ya sea una descompensación o un síndrome coronario, digamos, agudo. Entonces, hoy en la Argentina creo que todavía no tenemos una presencia de la enfermedad como para generar cambios. En los países que ya han sido azotados por el germen, no me cabe ninguna duda que va a ocurrir esto que estamos hablando, de empezar a modificar la aguja, y creo que es lo que hace que nosotros generemos un cambio
en cuanto a nuestra mirada sobre el riesgo cardiovascular. Creo que el año que viene, cuando estemos evaluando paciente de más de 60 años que no esté adecuadamente inmunizado, nosotros vamos a empezar a valorar seguramente un riesgo mayor. Bueno, gracias Ricardo. Les voy a pedir a los panelistas respuestas cortas y yo voy a tratar de resumir en preguntas cortas. La iba a hacer yo, pero la hicieron 2 o 3, así que la hago mía. Hipovitaminosis D y mayor letalidad, Paola. Creo que ese es para vos. A ver, hay algunos reportes que claramente, digamos, sabemos que la vitamina D contribuye a mantener un buen sistema inmune, con lo cual una caída de la vitamina D, y más en estos tiempos donde estamos en casa, sin salir a la luz y donde tal vez la alimentación uno no consigue los elementos ricos en vitamina D, como es pescado fundamentalmente, podemos buscar otros suplementos como el huevo o, digamos, tratar de tener un buen suplemento, y si no, en base a los datos que tenemos conocidos previos, hasta hacer un nuevo análisis de sangre, creo que sería bueno hacer una buena suplementación de vitamina D para empoderar nuestra respuesta inmune dependiente de este factor. Igual no está todo dicho, están saliendo algunas publicaciones, todavía no está definido 100%. Y este es un clásico, por lo menos para las virosis. Vitamina C, dos preguntas al respecto. ¿Alguna relación? Sí, claramente tener un buen nivel de vitamina C, digamos, una buena nutrición, y esto está claro a nivel de lo que venimos hablando de la pandemia de obesidad. Esta pandemia está asociada a una malnutrición del paciente con obesidad porque tal vez las selecciones no son las adecuadas. Entonces, hacer una buena ingesta de frutas y verduras con un aporte de vitamina C que está presente en los cítricos, en la frutilla, en el kiwi, en la papa, tener una buena dosis de vitamina C no requiere que uno suplemente con vitaminas que uno puede comprar en la farmacia. Si uno no hace una buena alimentación, tal vez en ese caso, los pacientes con cirugía bariátrica, seguramente es una condición necesaria, sobre todo para las vitaminas que son liposolubles. Pero una buena nutrición nos baja el riesgo de tener muchas enfermedades, claramente. Daniel, 2 preguntas similares sobre biomarcadores. Troponina y NT-proBNP para todo paciente que se interna con marcador de riesgo. Mira, hay que tener en claro cuál es el costo en nuestro país de los biomarcadores antes de decidir para todos. Obviamente, si fuéramos un país rico con abundancia de recursos, no cabe la menor duda que sería útil. Pero no sé en otras ciudades. En nuestra ciudad, hacer un péptido natriurético sale 9.000 pesos. Entonces, me parece que decir para todos es algo que hay que pensarlo muy bien. Creo que depende mucho de la economía, y en países con bajos recursos como el nuestro, donde discutimos que no hay barbijos, N95, que no hay delantales adecuados, es una discusión que pasa mucho más que por lo científico, por lo económico. ¿Te puedo hacer una pregunta, Paola? Sí. Bueno, sí. Muy linda la presentación, la verdad que me encantó, Paola. Te hago una pregunta. Vos separaste muy bien el impacto de la obesidad en los mayores y menores de 60. ¿Pensás que esto tiene que ver con que los menores de 60 son menos inflamados y los mayores de 60 ya tienen más inflamación crónica por otras comorbilidades, y esto podría ser que entonces los obesos jóvenes tengan más impacto la enfermedad? Yo creo que cuando Obesidad me refiero, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno ve obesidad, tiene que ver mucho el tiempo de obesidad, el tiempo de evolución. Un paciente que sube de peso a partir de la edad adulta tiene esta situación de hipertrofia depositaria mucho más marcada, y esa disfuncionalidad del tejido adiposo en el tejido hipertrófico claramente le marca la modulación de su respuesta inmune, y es lo que hace un impacto tan negativo en la evolución de estos pacientes. Yo creo que tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria alterada de los pacientes jóvenes que uno ve, inclusive, digamos, no daba a poner imágenes, pero si uno busca la información de los pacientes jóvenes que han fallecido, en la mayoría tenían obesidad. Entonces, hay muchas cosas que tal vez ese paciente posiblemente sea un obeso metabólicamente sano, que llamamos, o porque tenga tal vez insulinoresistencia, que no se haya medido adecuadamente, que tenga ciertas alteraciones de su perfil lipídico, tenga este depósito ectópico de grasa. Todo eso predispone a una
situación inflamatoria alterada con lo que se sabe que es lo que se altera principalmente es la respuesta de la célula T, ¿sí? Con una alteración de la producción de los natural killer. Y esa situación predispone que la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune esté tan alterada que el paciente entra a esta tormenta de citoquinas por una necesidad de ir mejorando y vuelve a atacar a las células y reconoce como no propias a sus células también inflamatorias. Aquí hay colegas que necesitan respuestas cortas, por sí o por no. Para Daniel. Entonces, la leo textual, ¿eh? La hipertensión controlada no representa un factor de riesgo. ¿Es así? Es así, hoy no tenemos ninguna evidencia. Perfecto. Para Paola, la obesidad sí es un factor de riesgo independiente en COVID, para COVID y mortalidad en COVID. No podemos decir que, digamos, yo estoy claramente segura que es una asociación significativa el tener obesidad a tener más riesgo por todo lo que hemos mostrado en las diapositivas de tantos estudios que se han hecho. Y creo que es un factor de riesgo a tener en cuenta y que tenemos que tratar, ¿sí? Falta ver esto de la, digamos, viste que para hacer un estudio de causalidad tenemos que hacer un estudio randomizado, metaanálisis y demás, pero sí tenemos una asociación fuerte de obesidad con mortalidad y complicaciones por COVID. Como dato anecdótico, muy brevemente, no quiero desviarme, pero mi hijo que es cardiólogo está en Barcelona atendiendo COVID. Y cuando empezó esta locura en Europa, le pregunté, ¿cuál es el paciente más joven que has atendido? Un chico varón de 25 años, obeso. Por supuesto, estuvo con respirador, estuvo con ECMO, o sea, muy grave, pero finalmente salió. Realmente, yo creo que lo has explicado muy bien, Paola, el tema de la obesidad, y hay que tenerlo muy en cuenta. Una pregunta para López Santi. La vuelta a la actividad física sería como un pilar en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que la gente está pidiendo, ¿no? A ver, que se les permita hacer actividad física y demás. Una pregunta concreta de eso. Yo creo que el régimen de actividad física hoy tiene que estar incorporado en todo individuo, aunque esté recluido, digamos, en su casa. Hoy hemos aprendido que en 4 metros cuadrados uno puede hacer muchas cuestiones que tienen que ver con este tema del mantenimiento. Así que yo diría que no hay que esperar absolutamente nada en tiempo, el tiempo es hoy. Estoy totalmente de acuerdo, Alberto, perdona que te diga, pero creo que hay tantos páginas de YouTube o links que uno puede seguir con algo que le guste, de música, de baile, de caminar en el lugar. Hay un montón de ejercicios de Zumba que uno tiene que insistir con los pacientes para que no lo abandonen y que no abandonen el tratamiento, déjame decir esto, farmacológico, obviamente ni de la hipertensión, diabetes y estatinas, ni tampoco de la medicación para bajar de peso, porque no hay ninguna contraindicación para continuar con las mismas. Bueno, y una última pregunta, porque hoy está el tema de la trombosis muy en boga y se ha hablado mucho y hasta han salido guías en COVID. Para los tres, el que quiera contestar, ¿qué rol, qué papel tiene la microtrombosis como causa de daño miocárdico, a consecuencia o no de la tormenta inflamatoria? Microtrombosis. En realidad, digamos, este proceso de desadaptación de la inmunidad innata y la tormenta de citoquinas es la que genera la microtrombosis. Es decir, hay algo previo que hace explotar las microtrombosis. A nivel miocárdico, parece más un proceso inflamatorio agudo que trombótico, porque digamos estaríamos hablando sino de enfermedad de la microcirculación. En cambio, a nivel pulmonar, como digamos el 80% de la enzima conversora de angiotensina 2 se produce a nivel de los neumocitos, este proceso es mucho más importante. Entonces, me parece que la microtrombosis a nivel respiratorio es una cosa, la microtrombosis a nivel cardíaco es otra. Igual, Daniel, quienes hemos durante años prestado atención a lo que es el desarrollo de la arteriosclerosis y la puesta en marcha de los mecanismos inflamatorios, siempre vimos que la liberación de citoquinas llevaba a que el hígado empezara a producir reactantes de fase aguda, dentro de los cuales, por ejemplo, el incremento del fibrinógeno. Entonces,
cuando nos empezaron a comentar que en el marco de una tormenta de citoquinas empezaba a haber fenómenos, digamos, trombóticos, no nos llamó en absoluto la atención. Era el lógico correlato que lo que nos contaban podía llegar, digamos, a tener. Creo que, de todas maneras, la piedra angular en la cual se elabora todo es el proceso inflamatorio, y es a donde seguramente va a haber que apuntar. Bueno, estamos, ya sinceramente no tenemos más tiempo, pero yo no quiero dejar dos cosas. Primero, de agradecer a Laboratorios Rafo la posibilidad del soporte para este webinar, y a los conferencistas. Y no les puedo leer todas las felicitaciones, pero la estoy leyendo textual. Muy buena conferencia, felicitaciones, muy enriquecedoras presentaciones. O sea, realmente lo que queremos todos, lo que quiere la Federación Argentina de Cardiología, es llegar a cada médico para contribuir a estar informados y a formarnos cada vez más y mejor. Creo que lo hemos cumplido. Una vez más, muchísimas gracias a los alrededor de 300 participantes, y gracias a ustedes, los panelistas, y por dar tan buenas conferencias. Creo que los vamos a tener que volver a convocar para otro webinar o algo parecido en el corto plazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.